Hola, hola amigos y amigas de País Lobo. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Saludamos también, por supuesto, a todas las radios que siempre nos acompañan: Radio Mía, Radio La Mega, Radio Viva y Despierta FM. Día martes, lunes feriado. Le mando un abrazo grande a Alicia Desperina, que le invitamos para este programa porque siempre la echamos de menos en la semana, pero no podía. Así que solo estamos nosotros dos. ¿Cómo estás, Héctor Maturana? Muy bien, sí. Efectivamente, echando de menos a mi amiga Alicia. Gran persona, ¿eh? Muy gran persona. Sí, Es- gran valor, Alicia Esperina. Siempre nosotros los días lunes revisamos las encuestas Cadem, los números que traen, aunque la brújula está pegada ahí, el 30 y tantos por ciento de aprobación del presidente Boric se mantienen siempre invariables. Pero el día de hoy tenemos dos temas que yo creo que cada uno por sí mismo podríamos conversar horas y horas y horas. Uno es, yo creo que nos despertamos todos con una nueva guerra en Israel y contra Palestina. Es bastante complejo todo lo que está pasando allá. Tuve la posibilidad de entrevistar a una persona, un chileno israelí que está viviendo allá. Pueden revisar, por supuesto, la entrevista en País Lobo, pero sin duda hemos sabido más cosas. Una chilena que está secuestrada, perdida por Hamas. No, es bastante complejo. Me gustaría que conversáramos un poco de eso, Héctor. Y por otro lado, aquí en Chile también pasan cosas porque la guerra está bastante lejos y aquí pasan cosas como el conclave oficialista, en el cual nuevamente, y esto es muy extraño porque es como tercera vez que por lo menos yo escucho que se va a hacer un pacto municipal desde la DC hasta el PC. Yo lo he escuchado por lo menos tres veces. Para mí esto no es noticia. Sin embargo, parece que ahora sí es noticia. ¿Y cómo se ve esto con el tema constitucional? Bueno, eso es parte de lo que vamos a conversar el día de hoy. Héctor, ¿cuál de los dos partimos? Vamos con el tema de Israel-Palestina. No, a ver, primero para concordar, yo creo que tremendamente doloroso cómo se hizo esta erupción de este grupo terrorista que está calificado así por los organismos internacionales, no por nosotros. Eso es lo que se dice por los organismos. Creo que el camino que están recorriendo es el camino más doloroso y que tiene un costo tremendo de vidas. Sé que es difícil hablar desde acá de la tribuna, de la radio, etcétera, o de los medios digitales. No es lo mismo que estar allá en el frente, donde hay rabia, muerte, sed de venganza también en muchos casos, y un conflicto que tiene mucha historia, una larga data, donde recordemos que el Franja de Gaza, bueno, Palestina está partido en dos, ¿cierto?, en este territorio, y la Franja de Gaza es como un asentamiento que es como una presión, ¿cierto?, de cielo libre, como raro, donde Israel tiene presionado a este 1,5 millones de habitantes palestinos, donde Hamas, que es una nación terrorista, es el que sale poco a, a pelear con los israelitas. Porque a otro lado está la OLP, ¿cierto? Donde históricamente ellos han tenido un desempeño distinto, donde ellos sí han buscado formas de acercarse como solución política respecto al conflicto palestino-israelí. Pero en realidad lo que pasó fue dantesco. No, realmente macabro. O sea, llama la atención varias cosas. Yo había escuchado un poco, había leído, y les recomiendo un libro muy bueno que se llama Dispara, ya estoy muerto, que es de Julia Navarro. Ella es una periodista política española que escribió un libro muy bueno donde relata ambas posturas y en la misma conversación que tengo con el israelí, un zapato chino en la cual está metido, porque tú bien señalas, o sea, esto es un conflicto bastante complejo, que yo creo que todo conflicto también cuando no se realiza de la mejor manera, sino bajo presión, de alguna manera explota. Entonces, ¿y cómo nos pone como país esto? Porque en Chile existe la colonia palestina más grande del mundo, está aquí en Chile. Yo tengo un querido amigo que em, desde los 18 años que converso con él, que somos muy amigos durante un tiempo de nuestra vida, nos acercamos mucho también, y él es palestino. Y, y escuchar todo lo que está pasando, la vivencia parte de ello, es complejo. Existe una rabia acumulada hacia Israel bastante fuerte. Tú dices Palestina. Bueno, conversando en la entrevista que tuve el fin de semana, es que no es Palestina, es Israel. Y cosas tan de ese nivel de decir, bueno, nosotros estábamos aquí hace mil y tantos años, y los otros decir, bueno, nosotros estamos aquí hace también
muchos, muchos años. Entonces, ¿dónde se desata este conflicto? Es bien interesante. Pero lo que hay que separar más allá de eso es lo que tú señalas. Hamas es un grupo terrorista y eso no se puede hacer segundas lecturas, porque que entren a tu casa y empiecen a matar a civiles de la nada. Veía otro caso de unas guaguitas, unos gemelos que los papás alcanzaron a meterlos en un refugio y que Sí. los asesinaron ahí. O sea, eso no hay doble lectura, eso es terrorismo. ¿Y qué es lo que busca aquí? Porque tú bien señalabas, en Palestina son una facción distinta que están buscando una forma diplomática de conversar y ver cómo resolver estos temas. Independiente de las presiones que estén haciendo, eso es una cosa. Pero aquí otra completamente distinta es lo que hizo Hamas. Eso ni aquí, ni en la quebrada del Ají, ni allá, ni en ninguna parte se puede poner a civiles, a personas, bajo el terror que puso Hamas. Ahora, ¿cómo vas a defender esto si se ocupan los cubos humanos? Yo leía en el caso, escuchaba al canciller que relataba que había hablado con el papá de la chica, de la chilena que está secuestrada y decía que, bueno, ella había llegado al kibutz después de que estaban los terroristas y los terroristas la habían tomado a ella y a su marido como escudos humanos para poder arrancar. Pero yo creo que a la gente palestina la están usando como escudos humanos para esconderse. ¿Y cómo tú te enfrentas a eso? Complejo. No, pero sí recojo lo que tú dijiste, ¿eh? En nuestro país se ha dado la paradoja que aquí conviven las comunidades palestinas y judías, conviven perfectamente. O sea, en Pero Santiago espera, es que no tienen sé si estadios, no, pero sí, pero conviven. Hay estadios deportivos de cada uno, el estadio israelita, el estadio palestino, y conviven, yo creo que conviven sanamente, o sea, que siempre puede haber pero es que tensiones. espérate, es que, espera, ahí hay una cosa. ¿Qué pasa? Por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando hablaba con David, que es el chileno que entrevista, el chileno israelí, y me decía, mira, acá y me mostraba el kipak, creo que se llama, que te pones en la cabeza, y me decía, en Chile no puedes andar con kipak, nos da susto andar con esto, porque han habido ataques en Concepción, quizás no sé hace cuánto tiempo, pero por personas que andaban con la kipak, o el kipak, no sé bien cómo se llama. Pero, bueno, ¿qué es lo sanamente que estaban conviviendo? Si tú tampoco puedes ser o vestirte o representar tu religión sin el miedo de sufrir un ataque. Entonces, es bien interesante lo que pasa, porque me recuerda un poco lo que estaba pasando en Estados Unidos cuando estuve viviendo allá también y empezó todo el movimiento Black Lives Matters. Y lo ¿Mm? que pasa es que tú te acostumbras, nosotros normalizamos ciertos comportamientos de la sociedad. Y mientras el otro no lo dice y no lo hace de relevancia, se lo come, se lo calla, sin tener una salida como, oye, ¿sabes qué? En Chile una persona con el kipá no puede caminar libremente en la calle porque tiene miedo. Que las mujeres salgamos a la calle y tengamos miedo de andar en la calle porque nos va a pasar. Y esas constantes de no decir y asumir que solamente te corresponden a ti, que tú tienes que tener miedo por ser quien eres, por vestirte como te vistes, em, está muy normalizado o no lo habíamos escuchado. Yo no había escuchado que un judío tuviese miedo de ocupar su vestimenta religiosa en la calle aquí en Chile. Y es Yo primera vez que lo tampoco. escucho y me llamó muchísimo la De atención. verdad me molesta porque finalmente yo, por mi visión de vida respecto a Chile, es que compartimos todo nuestro país con los que están acá y llegaron, son bienvenidos, no importa lo que, a ver, si cuando no van a encontrar las normas que dicta el Estado chileno, bienvenidos sean. O sea, si puede ser un religioso judío, puede ser un musulmán también, pero que conviven acá, que convivan, ¿qué problema hay? Y recuerdo una cosa, recuerda que el año 94 hubo un tremendo atentado en Argentina, acá al lado, donde fue atentado contra la AMIA, si no me recuerdo, que hubo un atentado violento y murió mucha gente, muchos judíos que estaban en ese recinto, que era un recinto que está en Buenos Aires. No recuerdo la cantidad de muertos, pero fue más de 100 muertos, por decir. De hecho, voy a buscar el dato acá. Un segundito, a ver, déjame buscar acá el dato. Yo lo busco mientras tú sigues contando la Y, historia. bueno, eso fue una alerta muy fuerte porque no había ocurrido nunca este tipo de cosas en Latinoamérica. Y recuerdo que antes hubo atentado también a la embajada israelí también ahí. Bueno, siempre Israel ha tenido ciertos enemigos, estos enemigos que son el mundo árabe, que los perseguían, porque ha habido varias guerras en ese contexto, pero no había pasado esto en Latinoamérica. Y en Chile nunca ha ocurrido, pero lo que tú me explicas, lo lamento, mi percepción era que convivíamos en este país ambas comunidades
sanamente. Puede haber Es tensión. que Ahora, eso es, evidentemente, claro, es que esto que está acá ocurre hoy día, evidentemente puede escalar, tensionar, porque obviamente tú tienes familia allá. Hay familia que tiene gente en Chile, que está allá, etcétera. Y segundo, puede ser en Palestino que tengan gente que tengan primos, familias grandes que tengan en el sector, digamos, de la Franja de Gaza. Entonces, evidentemente, va a haber una presión local. Ojalá que nos calme tampoco, porque sería, no, ya sería el colmo para nosotros como país tener un conflicto extendido a Chile, dada la cantidad de palestinos, también la comunidad religiosa, o sea, la comunidad israelita. bueno, lo que tú te referías era el atentado a la AMIA, que es la Asociación Exacto. Mutual Israelita Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el lunes 18 de julio de 1994. Exactamente. 2 años antes, en un atentado similar, fue volada la embajada de Israel en Argentina, que causó la muerte de 22 personas. En el atentado que tú señalabas, un saldo de 85 personas asesinadas y 300 heridas. Fue un coche bomba que hicieron explotar. Y lo interesante, y ahora que recuerdo la conversación que tuve el fin de semana, él me decía, la mayor cantidad de judíos llegaron a Argentina porque se venían en barco y el barco recalaba en Uruguay, pero Uruguay era muy chiquitito, entonces muchos se iban hacia Argentina y O sea, los familiares de David habían cruzado justamente por el paso Cardenal Zamoré hacia Chile y por eso también habían varios aquí en Osorno y después que yo subí la entrevista y la comenté con algunos grupos, me dijeron, oh, él es amigo, él es acá, y era como conocidos también. Y hay muchas personas judías aquí en Chile, en Osorno también, por este sentido, porque pasaban por Argentina y llegaban a Chile también. Entonces, eh, eh, una de los analistas que señalaba justamente es cómo eso nos va a traer hacia Latinoamérica estos problemas que tú dices, ojalá no lleguen, pero bueno, estamos mirando qué es lo que pasa afuera. Una de las cosas que está pasando es en Irán, justamente porque se Irán. asume que Irán estaría financiando, o algunas cosas están diciendo que estaría financiando Hamas. Sin Lo que pasa es embargo, que, perdóname, hay Irán intereses. descartó que tuviera relación con esto, ¿eh? Por eso, es que hay intereses de la gente que quiere que esto reviente y esto escale, porque la idea es que, ¿cuál es el modelo? Vamos todos contra Israel. Entonces, obviamente, jamás no tiene las espaldas para enfrentar a Israel frontalmente, en una guerra frontal. Sí, lo puede ser un país como Irán. Entonces, es un poco la excusa para que esto escale, empiece a escalar y empiece a complicarse el tema. Sí, eso es la gracia del tema. Oye, Eso yo yo lo encuentro bien. me estoy así, me voy a tirar un voladero de luces, ¿ah? ¿Y qué pasaría si solamente pongamos 5 minutos para soñar, no para soñar, para hacer como teoría política? Así si uno fuera como teoría del complot, ¿qué hubiera pasado si Rusia hubiera estado detrás de esto para desviar el foco de Estados Unidos y meterse más en Ucrania? No sé, estoy mirando, ¿ah? Así No, como yo me pongo un muy poco más chinelazo, allá. porque Perdón. imagínate, ahora Estados Unidos va a ir a apoyar a Israel porque son aliados y ya mandó los aviones y todo este punto, porque tú dices, ¿cómo? ¿De dónde? Jamás está sacando plata para poder financiar este tipo de cosas. Algunos dicen que viene por venta de drogas y uno especula mil cosas de por dónde podría salir este grado de armamento que tuvieron en este minuto estos grupos. ¿Quién está financiando todo esto? Y el problema que te señalaba con Irán es que también se sabe que tiene relaciones en nuestras fronteras con Bolivia, por ejemplo. Entonces, ahí es, bueno, esto está súper lejos. ¿Nos puede salpicar de alguna manera? Chutacay. No es levantar el pánico de lo que está pasando, pero tampoco es no mirar lo que está pasando afuera y cómo nos va a Tenemos, repercutir en cosas tan sencillas como el precio de la benzina, por ejemplo. mira, tenemos dos conflictos hoy día vigentes. Tenemos el conflicto Ucrania-Rusia, muy fuerte y no para. Dos conflictos nuevos emergentes, este grupo Hamas palestino versus Israel. Y el tercer conflicto que está latente es China con Taiwán, ¿cierto? Sí, pues. Oye, Que hay ojo un ahí, tema ¿ah? Es que latente. el grupo palestino jamás, es que yo creo que ahí hay una línea que es hasta qué punto, porque, a ver, jamás cruzó una línea, sin lugar a dudas. Cruzaron un punto donde todo el mundo está diciendo, ojo, esto no puede pasar. ¿Pasará lo mismo hacia Israel? ¿Cruzarán una línea en el cual el mundo diga, ojo, Israel, te pasaste de la raya con lo que estás haciendo? Porque los dichos del presidente israelí eran, vamos a destruir Palestina, o sea, aquí no va a quedar nada de jamás. Y entre medio decían, le avisamos a todas las personas que salgan. ¿Y salgan para dónde? Van a ir a Egipto, que sería lo de ahí abajo, ¿y en cuánto tiempo? Y está Entonces cerrada la tienes, puerta, está cerrada. Hay una entrada para Egipto y está cerrada, perdona, está cerrada. Lo que sé es que entonces, termina ¿para dónde se van a ir?
Entonces, Estaba bueno, en atrapado. fin, esto nos queda gigante solamente hacer este momento de reflexión, de decir, está bien, se entiende la rabia de Israel, pero ojo, Israel, no vayan a cruzar una línea en la cual se vuelvan los malos después, ¿cachai? O sea, no por ir a defender tu territorio, es súper complejo. Y después, ¿cómo nos llega para acá y nos pongamos en una tercera guerra ¿Cómo mundial? administrar la rabia? La rabia. ¿Cómo administrar Oye, la rabia? pasemos al tema nacional, cortito, pero que poquitos minutos. Vámonos, no nos quedan 10 minutos todavía, vámonos al tema nacional, que era lo otro que estábamos hablando, y nos quedamos justamente con esa transición. ¿Cómo administras la rabia? Porque yo creo que aquí está pasando exactamente lo mismo, y u- yo les comentaba al principio, yo por lo menos he escuchado 3 veces este tema de que el PC se está uniendo a la ADC y van a ir juntos a las municipales. Y el voto rechazo, el voto de rabia, el voto de miedo que, que estamos enfrentando es sumamente relevante aquí, creo yo. Y yo creo que aquí el miedo y la rabia es lo que se está haciendo que se junten algunos puntos. ¿No lo crees tú, Héctor Ya. Maturana? Primera pregunta, ¿la ADC, el Consejo General de la ADC, está al tanto de esta decisión de Alberto Undurraga? Porque Alberto Undurraga se embarcó. ¿Alberto Undurraga? Esa es mi pregunta. Mira, escuchaba, ¿Alberto Undurraga es eh, presidente de la ADC? ¿Se embarcó o no se embarcó? escuché algo así que valoraba lo que estaba pasando, pero también vi otros tweets que decían, oye, nosotros esto depende de la mesa directiva que se genera el próximo año y del consejo. Voy a buscar el tweet mientras conversamos. Ya, y lo otro, ¿no será cosa que a esto algunos partidos pequeños que se han ido, perdón, la ADC fue muy grande, pero se ha ido achicando, bajo el temor de que puedan desaparecer por el 5% aumentado 5% que está dando vuelta en el entorno, quieran evitar y buscar alianzas para rechazar eventualmente, porque esto que implicaría un bloque que tenía dos líneas, la línea, ¿cierto?, de modo de elecciones eh, municipales, consejos regionales, concejales y gobierno regional, más el efecto el efecto que tiene el tema del rechazo. Y eso es un tema inevitable, porque se va a mezclar. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto esta relación puede ser de intereses reales o buscando sobrevivencia del partido, de los partidos? O segundo, es cierto que sí, es una decisión pensada, elaborada y con largo plazo. ¿Qué crees tú? Bueno, estoy leyendo un tweet de Nicolás Preus, que él fue el exdirector nacional del INJU. Y él señala, me imagino que es militante de C, dice, en la DC agradecemos la invitación, sin embargo, aún no hemos tomado una decisión al respecto. En marzo del 2024, la nueva mesa, Consejo Nacional y Junta definirán una postura sobre esta invitación. Eso es lo ¿Cuándo? que señala. ¿Qué En día? marzo, en marzo del 2024, No, y dice lo que van a otro, salir a ellos no definir. están en el gobierno. Que claro, la DC hoy día no está en el gobierno. Es que Entonces, ese es ahí, el punto, ¿ah? Yo creo que yo ponía en un chat interno conversando con un amigo y les decía, bueno, así como la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, decía, y por todos los diarios y en primera, este es el sueño erótico de la derecha, que nos dividamos con el PC y los marginemos. Aquí yo creo que es el sueño erótico de la izquierda de ponerlos a todos juntos también, así, hasta la DC. Y no todo. Ahora, la DC no es la misma que antes. La DC, los más a ver, estaban los autoflagelantes y los autocomplacientes. Aquellos autocomplacientes que lideraron la concertación se fueron. Se fueron y formaron demócratas o amarillos en su minuto. Entonces ya no están dentro de esta coalición y decir del PC a la DC, bueno, la DC que queda es la DC de Yasna Proboste, que ella durante su campaña electoral trató de ser más de izquierda que el presidente Boric. Entonces, bueno, si lo ves desde ese punto de vista, no está tan lejos. Ahora, ¿cómo esto y el bloque está peleando? Porque el Partido Socialista y el Partido Comunista han sido cercanos, pero estuvieron separados cuando el Partido Comunista decidió no estar dentro de los gobiernos, cuando estaba, o como del sistema democrático, cuando era liderado más por Gladys Marín. Pero después, cuando fue
por Tejeda, entraron con todo y moderaron un poco su mensaje para entrar al Congreso, para llegar al gobierno de la nueva mayoría, y como que bajaron un poco los decibeles. Ahora es interesante ver este nuevo ciclo del Partido Comunista con Lautaro Carmona, liderando esas conversaciones y cómo se van a llevar a cabo. Y el Partido Socialista ya tomó una decisión en la elección pasada del apruebo y rechazo de ir separados para la elección de nuevos convencionales constituyentes también. Estaban ahí tibios en algún minuto cuando se mantenía más fuerte la alianza PPD-PS, y en las primarias con Paulina Narváez, ¿te acuerdas, Héctor? Y Yasna Paola, Proboste Paola Narváez. Paola Narváez, terminaron separándose y no Paola yendo a Narváez. una Paola primaria toda. Narváez. Ya viste, Rectifico, era Paola Narváez. Paola Paola. Narváez. Y terminaron yendo en primarias separadas. Entonces, ¿cómo se está yendo y cómo se está gestando esto? Es que lo que más te podría decir es que el PPD está arriba. El PPD quería ir a esas primarias y te acuerdas que el Frente Amplio le cerró las puertas y le dijo, no, no es compañero, ustedes no van a venir con nosotros, o no queremos hacer primarias con ustedes. Con el PS sí, pero con el PPD no. Y ahora el PPD trató de separarse, recordemos toda la elección pasada de los convencionales constituyentes, los consejeros constitucionales, donde el PPD, la DC y los radicales trataron de llevar una lista y les fue pésimo, no sacaron a nadie. Entonces, ahora se suman a este grupo diciendo, bueno, no nos queremos quedar fuera de la mesa, no queremos desaparecer y para eso tenemos que conversar más. Y estamos aquí. Yo creo que la alianza llega hasta el PPD y la DC todavía no está muy convencida. No, no completamente al menos, pero al parecer el presidente de la DC estaría impulsándolo, aunque no sale en la foto, ¿ah? No sale en Oye, la foto de Rocío, este conclave. ¿Mm? ¿y esto cómo impacta en la derecha? Centro derecha o republicano. ¿De qué forma este cuadro político, este nuevo cuadro político que se está pintando en este minuto, a un año de las elecciones municipales, cómo va a impactar en dos cosas? Uno, en el famoso plebiscito salida de diciembre de la Constitución, y segundo, en cómo se configura el cuadro de centro derecha. Son dos preguntas que yo creo que hay que resolver. Yo creo que el centro derecha tiene el desafío ferviente de poder trabajar con republicanos. Oye, es que Y ahí hay un trabajar. tema de cómo quedaron constituidas las últimas elecciones municipales donde termina el gobierno de Piñera y se pierden 58 Sí, municipios, donde pasaron de estar como en estos mini gobiernos que son las municipalidades, de estar gobernados un 45% de la población por ediles de derecha, a tener sí. un 28% de la población gobernados por ediles de derecha. Entonces, la derecha quiere ir unida, eso lo ha dicho hace mucho rato, por lo menos no se sabe, de lo que yo he escuchado, los pactos por omisión, más que tener como confluir en algo, un pacto colectivo. Veo muy lejano un pacto colectivo con republicanos, porque en las conversaciones que se están teniendo ahora, republicanos están en una parada de todos contra el Partido Comunista y el Frente Amplio, lo cual a gran parte de la derecha yo creo que le hace mucho sentido, por lo menos ese 44% de la derecha no le cree, pero nada al Frente Amplio y al Partido Comunista. Y ahí volvemos al tema de cómo manejas tu rabia, tus miedos, y ves el otro y ves la política como una política de enemigos o una política de contrincantes, ¿cachai? Como de adversarios políticos. Yo creo que el, el Partido Republicano está en una política de enemigos. Yo creo que el Frente Amplio no. Tengo mis dudas con el Partido Comunista porque creo que se está rearmando respecto a esta nueva política. No me, que secretaria general esté la expresidenta de la CUT, no me acuerdo en este minuto cómo se llama, ¿te acuerdas, Héctor? Bárbara Eh, Figueroa, Bárbara Figueroa, por lo la menos a embajadora mí. que se vino corriendo a Chile cuando fue nombrada secretaria general del PC, Sí, corriendo. renunció, se vino para Convocada a la acá. embajada. Es una persona bastante confrontacional y de poco diálogo, entonces yo creo que hay que ver cuáles son los liderazgos que están actualmente, por lo que en ese sentido el Partido Comunista
eh, no lo veo muy dialogante, a diferencia de lo que pasa en el Frente Amplio en Pero, algunos pero casos, es ¿ah? interesante, ¿ah? Puede ser que el Partido Comunista esté junto al Frente Amplio, como sea, traccionando la ADC para llevarse todo aquello que quede de la ADC a su, a Sin su, duda. su molino. Exactamente. O sea, le da lo mismo, digamos, la ADC como concepto, como lo que te decía, son los votos O sea, vinculados yo a la creo que del bloque. no sé si agua para su molino en ese sentido, porque ellos son bien reacios a cómo se trabajó antes, pero el hecho de haber sido gobierno ahora, yo creo que te da otra perspectiva respecto a tus afinidades y tus conciencias, Esto como es tus instrumental. sociedades, ¿cachai? No me digas que esto es ideológico, esto es instrumental. Ahora, si pasa ideológico, cambia el modelo. Sí, y ese es el tema, porque estamos en este minuto, yo decía, cuando terminamos la semana pasada y lo conversamos en la Constitución en Construcción, que es nuestro programa donde vemos efectivamente el tema constitucional solamente, decía, veo ciertas señales de conversaciones y de diálogo, sentidos de urgencia en este minuto de parte de los políticos, pero después de las declaraciones de José Antonio Casta el fin de semana, digo, oye, no, pues aquí está claro que lo que no hay zona de conversación posible. Y nuevamente me vuelvo a asustar porque, y cerrando el programa, la última reflexión, porque ya estamos requete contrapasado, las cosas que se hacen a presión, que se hacen obligando y subyugando a otro sector de la población, terminan en guerras. En el corto o en el largo plazo, si tú aprietas y arrinconas, vas a ir a poner, los vas a poner contra la espada de la pared y van a reaccionar de manera más violenta. Personalmente, yo no soy, yo tengo una postura aquí. A mí me gustaría que esta constitución se apruebe, pero se apruebe bien, no a cualquier costo, no es a costa de poner la pata encima nuevamente y de generar más enemistades políticas, porque nos va a traer una vuelta de mano en el largo plazo. Y yo no quiero dejarle esa herencia a mis hijos. Yo lamento, antes de sacar el programa, yo lamento que esté en la agenda el tema del pacto del PC, DC, todo este bloque. Si aquí la noticia debería ser una sola: ¿cómo activamos la economía del país? Perdóname. Hoy día la política tiene que enfocarse al bienestar de las personas. Yo dije, la política está enfocada a elecciones, está enfocada por rechazo y está perdiendo de vista lo más importante, que es preocuparnos de que las personas, los chilenos, nosotros todos, nos vayan mejor. Y eso a mí me tiene bastante molesto. Se habla del CAS, se habla un poco de Matei, pero a ver, ¿y quién está conversando de cómo arreglamos la economía del país? Ya, Para po, mí eso es fundamental y va a marcar un cambio radical, porque hay gente que la está pasando mal y la va a seguir pasando mal el próximo año. Entonces, por favor, enfoquémonos en lo más importante que nos interesa a todos, que el país retome el rumbo del crecimiento y el rumbo económico que permite que tengamos mejores trabajos, mejor calidad de vida, etcétera. Y eso no va a ser en 2 meses, va a ser años. Y ya está estudiado, no digo yo, lo ha dicho economista, David Bravo lo dijo, 3 años para ya, que po. Y retome la eso, economía hasta el 19, como está el ya, pues, 19. pero Héctor, no hay que, hay que ver todas las aristas. Y en ese sentido yo digo, para retomar la economía y para ver el tema del crecimiento y del crimen organizado, tenemos que tener reglas claras y aceptadas por todos. Y eso es cerrar el tema constitucional, Estoy de cerrarlo acuerdo y contigo. cerrarlo bien. Estoy de acuerdo, pero requiere que conversen. La democracia, cuando está medio enferma, se arregla con más democracia. No hay solución. Totalmente Ese de es el remedio acuerdo. de la democracia. Totalmente de acuerdo. Ya, Héctor, Vámonos. nos vamos y también les damos las gracias a todos los que se sumaron hoy y los invitados mañanas a otro Política Podcast. Chao, chao. Perfecto, un abrazo.